Ahora. Recording in progress. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este primer encuentro del mes de julio. Hoy vamos a trabajar sobre la película Soul, una película de dibujitos, tratando de buscar cuál es el error que hay en la película. Los que hayan visto otra película, por favor, absténgase a comentarios. Pero fundamentalmente tratar de ver esto y qué tiene que ver esto con la práctica, que es sumamente importante. Entonces, Mary, tenete algo para tomar nota y usa el cuaderno que usamos siempre. Y ahí te cerré el micrófono también. Hola, Perla. La veo muy acompañada, hay un hombre joven. Un menor. Ah, cuídate. Bueno, muy bien. Entonces, comenzamos. La consigna era tratar de encontrar el error. Puede haber que haya más. Yo encontré uno, digamos que es el más importante, de la película. Abro para el resto de los compañeros. ¿Alguien que levante la mano? Abro el micrófono, no hay problema, ¿eh? Bien, Vivi. Para mí lo más grosso que vi fue cuando él va a la dimensión del antes, que supuestamente los lanzan al mundo, quizás con ciertas características que le otorgan el carácter como determinante. Para mí eso fue lo que más, después había detalles, pero es lo que me resulta como muy determinista. Muy bien, perfecto. Gracias, Vivi. Buenas tardes. ¿Alguien más? Hola. ¿Cómo andás? Dieguín, Claudia. Sí, yo también observé lo mismo, que como que los mandaban a un lugar para que les daban cierta característica ya a la personalidad y eso lo muestran, que los meten en dos burbujas, a una para cambiársela y después en un tercer momento, cuando directamente ya los iban a mandar al mundo diciendo que iban a ser de tal forma. Eso fue lo que más cuando sabemos lo que implica la formación y que no depende de lo que traigo, sino de lo que después me rodea, ¿no? Así que, bueno, eso. Excelente, Claudia. Muy bien. Marta, un momento, Perla. Ahora Marta, después Perla. Sí, es raro ver, ¿no? Una película y estar buscándole el error permanentemente. Pero bueno, me traté de relajar porque la verdad que es espectacular, es fantástica. Yo creo que tiene más de lo que hay que verla muchas veces, muchas. Lo mismo que Vivi, me llamó la atención, y más que carácter, es personalidad, que decían personalidad. Como que uno tiene, o por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, y yo sabía que como que la personalidad es una vez que tiene que ver mucho también con la educación. Uno nace con características o con un carácter, pero la personalidad tiene que ver con la educación. Me pareció muy raro eso, como primero. Fueron como varias cositas que yo encontré. Una también me pareció que le pongan 22 al alma, esa me pareció raro el número para el alma, porque era como el 22 el del loco. Y como que ponerle, digamos, a una alma perdida, pobrecita, el 22, la verdad que me encantó
Dorothy, ¿no? ¿Cómo se llamaba la negra que le cuenta el cuento de Zen, ¿no? Que es el Zen, y ahí te vi a vos, Julio, te me apareciste. Y la verdad que, bueno, pero eso es como las 3 o 4 cosas. Y lo del campo de mentores, del yo, eso del campo del yo, me pareció como, me hizo ruidito como que el campo del yo es el del antes, ¿no? Me hizo como ruido. Perfecto, gracias Marta. ¿Quién más? Perla, por favor. Perdón. Sí. Sí, yo en comienzo había olvidado que había que buscar el error. De todos modos, las cosas que me hicieron ruido, en un determinado momento anoté tener un plan de respaldo para cuando tu plan fracase, como que, bueno, tenemos que, o sea, no hace falta tener un plan, porque no, para mí eso era importante. Como dijo Marta también, esto de ir al seminario del yo, entonces ahí decían, esta alma perdida está en el pabellón de los nerviosos, en el pabellón de cada cosa, digamos, esto. Y después me anoté en otro momento esto de, he esperado este momento toda mi vida, ¿no? Esto de que, bueno, tendría que ver con el estar esperando, entonces si no, después nos frustramos porque estamos esperando, ¿no? Excelente. Bueno, eso es lo que tomé. Gracias, Perla. Pasamos. ¿Quién más? Diego. Buenas tardes. Yo recién llego, no pude ingresar a tiempo, así que no sé si alguien habrá dicho lo que estaba por decir. Pero más allá de notar algunas de las cosas que mencionaban recién, a mí lo primero que me hizo ruido fue seguir siendo uno después de muerto. O sea, viene la muerte y yo todavía no sé para dónde ir, pero no concibo la idea de que voy a seguir siendo yo, el que atraviese otro tipo de viaje, con mis recuerdos y con todo lo bueno, que me tocó ser en esto antes de la muerte. Excelente. Excelente. Bien, gracias, Diego. ¿Quién más? Juan Carlos. No sé si estás... ok. ¿Alguien más? Ceci, ¿vos lo viste? Dale. Sí, ¿cómo les va? Primero, rescatar que era una película y que nada de lo que pasaba era real. Era una realidad donde cada espectador iba a observar diferentes puntos en la película. Después empecé a pensar, digo, hay que buscar el error. Y si el error es buscar el error, ya me estaba enroscando. Si el error es buscar el error, pero más allá de eso, pude rescatar, no sé si son errores o rescate, esta expectativa que este chico le ponía a su noche mágica, que al final terminó la noche y la expectativa siguió sin sabor. Sí observé que el 22 en un momento era señalado por los deberías, por estas palabras que fue recibiendo toda la vida y hacían de él el que era sin dejar ser el que realmente tenía que ser. Rescate cuando este 22 puede apreciar de las vidas las cosas más simples, que es lo más insignificante y más importante a la vez que tenemos. Y como cosa que me quedó haciendo ruido
fue que lo hubiera dejado a este señor que falleció al último, que llegue a las estrellas, no haberlo vuelto a la vida. Pero bueno, era el fin. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Grace. Bueno, la película maravillosa me pareció así. Porque muestra hasta lo que no podemos definir, me parece, esa existencia antes que estuvieran los padres, como dice Julio. Hay una parte que alguien le dice, bueno, no te preocupes porque total todo esto no es real, esto es hipotético, ese mundo donde estaban. Y que todo lo que deseaba él, que lo adjudicaba al padre, ser músico, que al final le iba a llegar ese día, era justamente todo lo que cargaba su mente, a tal punto que cuando llegó ese día y pudo tocar el piano e irse por las nubes, logrando su sueño dorado, se terminó eso y se quedó sin nada. O sea, fue como que también eso era una imaginación o una creencia que él tenía. Y cuando se sienta y le llega esa hojita que viene volando y lo conecta con el alma del otro que se había quedado y que después aparece, y entonces ahí aparece el interser. Yo me imaginaba que aparecían los principios, ¿no? Aparecía el interser, aparecía la impermanencia, aparecía la existencia despojada de lo que la mente crea o los que los mandatos crean. Y el error me pareció que estuvo en la anécdota del pez, cuando el pez chico le pregunta al pez grande por el agua, y le dice, pero si estás en el agua. Dice, sí, pero yo quiero el océano. Entonces ahí es como que difiere de la anécdota que vimos en el corto, donde el agua es el zen, y que todo es lo mismo y él está inmerso en eso, y el error estaba buscar un océano como si fuera algo distinto. Perfecto, gracias Grace. Mario Esteban, de Ecuador. Hola con todos. Bueno, no sé si lo habrán dicho ya antes, pero de mi parte, bueno, primero, es hermosa la manera en la que grafican muchas de las ideas que hablamos acá. Rescatar eso de la película porque a mí siempre te he contado, me ayuda la parte gráfica como para asentar un poco las ideas. A mí la parte que me pareció, no sé si error, pero que no me acababa de dar vuelta la tuerca y de convencer era el que tienes que estar listo para empezar a vivir, o sea, ya con ideas, con, no sé, con poco, hasta habilidades. Este 22 tenía que ya prácticamente saber qué iba a hacer y era el único al que le faltaba un poquito y paradójicamente el único que se da cuenta el rato que regresan los dos a la vida estaba listo porque no tenía precargado ninguna aplicación de cómo ser ni cómo hacer. Pues para mí desde ahí la misma alma es para mí un poco el error, creo. El resto, igual, lo que me encantó es que cuando él le pregunta a su ídolo, a esta artista, qué vamos a hacer mañana, y ella le dice, vamos a hacer exactamente lo mismo, se le acabó la vida a él, porque era eso. Eso rescato de la película en realidad. Perfecto, gracias Mario. Maya. What? What? Bueno, yo vi la película hace algún tiempo y no terminé de verla. Así que me quedé
cuando el 22 ya no quería regresar al cielo, o donde estaban las almas, y quería quedarse en la tierra, ahí me quedé. Pero el error que yo vi, que ya te mencioné la otra vez, no sé si habrán mencionado, es el tema del determinismo que hay en la película, cuando le reciben a él, estas señoras almas, y le explican cómo funciona el tema ahí, no se parece una especie de purgatorio. Entonces ahí le explican, y dice, cada una de estas almas baja a la tierra, y aquí le ponen la personalidad y después los gustos y todo eso. Entonces ahí es como que está predeterminado que uno viene o nace con una personalidad. Entonces como vas con eso y no hay forma de cambiar, pero realmente la personalidad, si bien hay un factor genético que dentro de la psicología me acuerdo que lo consideraban como el temperamento, pero la personalidad es algo mucho más complejo, ¿no? Entonces la suma de la parte biológica, pero sobre todo de todas las cosas los condicionantes sociales, ¿no? Y las cosas que vamos aprendiendo durante la vida. Eso era lo que logré observar. Muy bien, licenciada Freud. Perfecto. ¿Vale? ¿Pudiste Hola. verla? Sí, la vi, pero también como Maya la vi y me faltó media hora. Ahora me imagino, de acuerdo a lo que más o menos han dicho, cómo termina. Pero el final no lo vi, me faltaron exactamente 25 minutos. Lo que me di cuenta, y que no creo que puede ser un error, es esto que en todo momento estás detrás del deseo de esa noche mágica, siempre, así como que en la existencia, o sea, siempre en la esencia, todo está esto de ir detrás. No sé si error, pero eso fue lo que me hizo así como pensar que, bueno, que no es así. Y me gustaron esos juegos a veces del observador, cuando él se observaba estando en el cuerpo del gatito, que era el otro, eso también me gustó. Y cuando le caía la ficha, ¿viste? Es como cuando, bueno, con las prácticas y los ejercicios que hacemos nosotros en el día a día, y cuando te vas corriendo un poquito de quién siente, que ahí es donde te cae la ficha. Pero los últimos 25 minutos no los vi, así que no sé cómo termina. Perfecto, muy bien, bueno. Seguimos. ¿Quién está? ¿Mary Jo? ¿Pudiste verla? ¿Mary? No lo pude ver. No. Tranqui, no hay problema, no hay problema. Entonces, Georgie. Disculpa la demora, pero estoy con una tendinitis en la mano derecha, he puesto el mouse para la izquierda y no hay forma. La quiero mover por un lado, sale para el otro. Quiero apretar un botón, aprieto el otro. Así que paciencia. Mira, yo la peli no la vi ahora para, digamos, con la consigna de la búsqueda del error. Ya la película la vi cuando la estrenaron. Y tuve como sensación encontrada, porque por un lado debo declarar que soy un fan total de Pixar. Todas sus películas, prácticamente todas, me parecen una joya. Y esta me dejó como que sí, bien, porque digo, a ver, creo que se metieron a querer explicar cosas que no sé si cabe pretender explicar. Yo entiendo que han recurrido mucho a metáforas, a parábolas. Creo que la película es impecable. Por momentos considero válido el intento de explicación que hacen, pero en el momento que la vi, dije, ¿qué es lo que hay que explicar esto de
preconfigurar un universo antes del nacimiento para que tenga sentido lo que haces después, no me cerró para nada. Gracias, Georgie. Perfecto. A ver quién falta. ¿Adri? Hola a todos. Bueno, sí la vi a la peli en dos partes, un poco ayer y otro poco hoy. La verdad que me encantó, no la conocía y bueno, me dejó muchísimos mensajes. Así como algunos mencionaron ese como el preconcepto que tenemos que venir con un destino, una predisposición, un objetivo. Eso por ahí, no sé si eso es el error o por ahí no se erró mucho. Y me gustó mucho la parte en cuando él llega, digamos, a su objetivo, que por ahí nosotros muchos estamos tras la zanahoria para llegar, digamos, a un objetivo muy deseado y realmente, digamos, no es tan significativo comparada, digamos, a cosas cotidianas que tienen mucho más valor. Que alguien mencionó cuando la cantante le pregunta a la cantante, y bueno, ¿y mañana qué vamos a hacer? Y lo mismo le dice, bueno, un poco eso, y eso de ya tener el chip para a qué venimos, eso también como que no me cerró mucho, que no sé si eso es como un error. La verdad que me gustó muchísimo, digamos, la película. Me dejó en lo personal muchas enseñanzas, como para ver, digamos, las cosas un poco con más sencillez. Adri, te hago una pregunta. ¿Viste que en un momento habitan los personajes un estadio, un espacio, más bien con colores fríos, donde hay como sombras o personajes como tristes, ¿no? Apesadumbrados, que caminan así. ¿Mm? ¿Qué te llama la atención de eso? ¿Qué te dice? O sea, cuando vos me mencionas eso, me acuerdo, digamos, la escena del 22 cuando vuelve, digamos, al cielo y que está tan enojado por haber tenido que regresar. No sé si hay alguna parte de la película que no recuerde que, que tenga esas imágenes de sombras, etc. Perfecto. Perfecto. Hay gente como personajes tristes. ¿Mm? Sí. Bien, Adri, fantástico. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de eso que pregunté con respecto a esos personajes tristes que andan por ahí divagando? ¿Claudia? Sí, me llamó la atención la oscuridad y el parangón con las almas perdidas que hacían. Entonces, bien. ¿Y estaban? Sí. Cuando no encuentran lo perdido que están, hace que los tape y que... Ese es el punto. Gracias. Esa era la respuesta que buscaba. ¿Alguien más? ¿Ceci o la Ruby? Ruby, está abierto. Vos, Ceci. Ahí está, yo. Está abierto, Hola. Ceci. ¿A quién ¿Sí? está? Ahora cerraste. Ah, perdón. Espera. Ceci, espera un momento. Ahora la Silvi. Dale. ¿Estoy? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, yo tanto análisis no hice, pero me dejé llevar por la película, me dejé llevar, me encantó, bueno, ni hablar la música, que soy fan de jazz, así que, pero sí, las almas perdidas me impresionaron mucho, mucho. Me produjo así como un choque ver esa figura de las almas perdidas y que se le iban sumando capas con el tiempo, me parece.
me dio mucha pena pensar que haya gente así, con esas almas perdidas. Eso me impactó, no lo había pensado hasta que lo dijeron ahora, pero me impactó. Y después, el mensaje a mí me parece bárbaro, que es lo que yo hago, disfrutar de esas pequeñísimas cosas día a día. Eso lo hago sin querer, digamos, así que, lo vi como bueno al mensaje final, de poder disfrutar de esas pequeñísimas cosas. Pero así, otras Excelente. cosas no me he dado cuenta, tendría que verla de nuevo, ahora lo voy a mirar de nuevo con más atención. Perfecto, Silvi, perfecto. ¿Mabel? ¿Qué tal? No, no vi la película que tenía que ver, vi otra. Bien, no te preocupes, gracias, Mabel. Estaba Cecilia por ahí. Ceci, ¿ahora abrí? Hola, ¿me escuchás? Sí. Perfecto. Bueno, a mí me pasó que me fascinó tanto la película que no sabía a qué se referían bien con buscar el error. Entonces es como que sí me impactó lo de las almas, también estas almas tan oscuras, como que no tienen salida. Cuando que entran en eso, cada vez va aumentando esa oscuridad y ya no encuentran salida. Eso me impactó. Y lo que sí me impactó, lo que me encantó era el mensaje. Yo creo que el mensaje no es como decir, no solamente, no sé cómo transmitir esto, que no solamente apreciar cada momento, sino que realmente es eso la vida, ¿no? Es el momento. El propósito, el deseo, es lo que te impulsa y está fantástico, pero el momento lo tenés siempre. A lo mejor si el deseo lo logras cubrir, como le pasó a él, se terminó el deseo. En cambio, el momento, el conectarte realmente con el momento, es lo que realmente te hace más feliz, ¿no? Y yo pensé en momentos de mi vida que me he sentido realmente, no como de decir, hay que tomar las cosas y ser feliz con los pequeños momentos. Los he sentido, por eso me encantó la película, desde todo, ¿no? Los lugares, desde Gracias, la Ceci. música, desde todo. Gracias. Mario Esteban. Julio, ahora que mencionabas lo de las almas perdidas de estas, lo que te decía, a mí me impactó gráficamente cómo que representan, pero más bien yo le veía a que, porque no sé si estoy mal, pero esto pasaba antes de nacer, las almas que no conseguían esta chispita, les pasaba esto. Y me parece que eso más bien aplica ya cuando estamos acá, o sea, podemos vivir así y cada vez te vas más al hueco que, o sea, más bien yo le veo así, ¿no? Porque este premundo tampoco me suena mucho, pero sí, porque hay una escena en la que este pirata, que es un hippie ahí que anda meditando, les busca en este universo y les trata, pero me parece a mí esa una escena más de acá, cuando uno no quiere ver y está en la dualidad total, digamos, o sea, crees que te falta una chispa y cada vez te hundes más, ¿no? Bien. Entonces, vamos a... Gracias, María Esteban, ¿no? Entonces, ¿alguien más quiere hacer un comentario? Perdón. Yo, Perla. Julio, me quedé con algo que escribí, pero no lo terminé de como comprender. Me tomé una frase que dice en un momento, los humanos se apasionan por algo, es como estar entre lo físico y lo espiritual. Y me quedó ahí como dando vueltas. Bien, Eso. muy bien. Bien. Esto es para, se lo comento a Mary, a Ceci y a la rubia Silvia, que son las nuevas. Durante el mes pasado estuvimos trabajando en tratar de detectar cuándo estamos en modo ser y cuándo estamos en modo hacer. ¿Queda? Bien.
Ya lo hemos hablado con vos, Mary, en privado, ¿verdad? Esto, ¿eh? Lo que es estar en modo hacer y lo que es estar en modo ser. Recuerden ustedes que el modo ser, Ceci, el modo ser cuando hablamos, Silvi, cierra el micrófono. Cuando estamos está abierto, ahí te lo cierro yo. Ahí. Cuando hablamos de ser, tanto para Mary como para la Ruby y para la Ceci, cuando hablamos de ser, es un verbo, ¿verdad? Bueno, el verbo entendemos que no aplica a la práctica, sino aplica el gerundio, el siendo. Eso significa que es el verbo sumado al principio de impermanencia. O ustedes son la misma que hace un rato, para nada. Y tampoco van a hacer lo mismo dentro de un rato. Entonces, el famoso yo soy tapiola, pero hay que atravesarlo con el principio de impermanencia. Entonces, es más aplicable a la vida el gerundio. El verbo lo dejemos para la oración, pero el gerundio es mucho más aplicable. Estamos hasta aquí, ¿verdad? Bien. Hay un modo hacer y un modo ser. El modo hacer es lo que señalaba María Esteban, es estar constantemente en estoy haciendo. Y generalmente el motor que subyace al estar haciendo es el miedo. Alto generador de síntomas. Es el temor el que se esconde generalmente detrás del modo hacer. Por supuesto que en el trabajo está bárbaro, fantástico, no hay problema. El problema es que queremos tapar todos estos huecos que tenemos con hacer. Yo tengo que estar ocupada. ¿Cómo voy a estar al pedo? No. Y le metes taca, 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 taca. Pensando que de ese modo sos útil o servís. No servís ni para los otros ni sirve para uno. Entonces, lo que proponemos es el modo ser / siendo, más que el modo hacer. Les recuerdo que esas almas perdidas a las que hacía referencia Mario, y yo me refería a ellas como que están, no me acuerdo muy bien el paisaje, pero un paisaje con colores fríos, oscuros, están tristes. No necesariamente son los muertos, Mario. No son almas que están muertas, sino que lo que está muerto es el ser. Y los que van ahí, a ese lugar, son los que están atrapados en el modo hacer. Hacer, hacer, hacer. Eso es un elemento que, por supuesto, está muy bien rescatado. Pero ese no es el error. Estamos hasta aquí, ¿verdad? Quedó claro ese punto. Entonces, vamos al punto que yo les preguntaba a ustedes. ¿Cuál era el error? Puede haber que haya más. Pero vamos a otro elemento del cual se dieron cuenta, y no era el error en particular. ¿Cuál es el otro? Son las expectativas. Las expectativas. Lo hemos conversado con más de uno, con Maya, con Mary, así en privado, con Grace también. Las expectativas. Con Mabel, por supuesto. Las expectativas. Tenemos altas expectativas. Entonces tenemos que recordar nosotros que la práctica consiste en observar. Consiste en observar. No necesariamente estar en el hacer, sino observar. Ni siquiera pensar. Observar. Ceci, cuando vos analizabas lo que analizabas, ¿lo analizabas pensando o observando? ¿Te referías a mí? No, a la otra Ceci, a la de Rosa. Bueno. Yo pensaba que era la otra chica, perdón.
Observando. ¿Pensabas o observabas? Exactamente, ese es el Observando. punto. Eso no es pensar, eso es observar. ¿Eh? Entonces, para Mary, para Ceci, para Hopi, ahora, entonces, para Silvia, nosotros diferenciamos muy bien lo que es pensar de observar. El pensamiento no hace falta la mayor parte del tiempo, basta simplemente observar. Y lo que es, simplemente se revela. No hace falta ningún esfuerzo, simplemente sucede. A veces el pensamiento, Ceci Grande, Silvia, Mary, el pensamiento obstaculiza la observación. Y cuando el pensamiento obstaculiza la observación, ahí perdimos. Nos quedamos remando en dulce de leche. ¿Estamos? Vamos a recordar que un pensamiento, la voluntad, el esfuerzo, la imaginación y la fantasía son los elementos que te quitan de una observación eficiente. ¿Cómo es, Julio? Pensamiento, emociones, la fantasía, la imaginación, el esfuerzo y la voluntad te van a quitar, te van a sustraer de una observación o cognición eficiente. ¿Cuáles son las cosas que facilitan una observación eficiente? El juego, el humor, el desarrollo de las habilidades innatas del sujeto, la observación, por supuesto, la sorpresa y el asombro. Cuando hablamos de sorpresa, es algo que se genera, ayer Alejandra recordaba lo del asombro, la sorpresa se refiere a lo cotidiano en términos de vínculos con otras personas. Y el asombro se refiere a cuando uno se relaciona con la naturaleza. ¿Qué asombros? Entonces, vamos ahora al error. Por supuesto que el error es el determinismo. Por supuesto que el error en la película es el determinismo. Para Ceci, para Silvia y para Mary, después me escriben por privado. Ale, vos pasarle a las chicas después para que vean Hijas del Destino. Y después vos, Mary, pedímelo a mí. ¿Sabes? Hijas del Destino. Para verlo. Para que vean lo que es el determinismo y cómo el determinismo sirve a las religiones y, por supuesto, a la cultura. ¿Queda? Eso es fundamental. Entonces, ya no hay libertad para elegir, ¿no? Ya estoy determinado. Yo estoy determinado a cuidar a mi mamá. Yo estoy determinada a cuidar a todo el mundo que está enfermo. Yo estoy determinado a, no sé, a tener una depresión todavía. Estoy determinado. Entonces, esta narrativa que hacemos nosotros de nosotros mismos se denomina diálogo interno. ¿Cómo es? Diálogo interno. Se los voy a decir en sánscrito. Pajarito, ¿y qué es eso? Diálogo interno. Y de ese diálogo interno surgen frases cortas. ¿A modo de qué? De etiquetas. Por ejemplo, ¿cuál? Ay, soy un tonto. No voy a aprender nada de computación. Porque soy mayor, esto no lo voy a aprender nunca. Soy inservible para esto. No he nacido para esto. Esa autodeterminación
juega una y otra vez en contra nuestra. Y son frases, esas etiquetas, son frases muy cortitas, que se esconden generalmente detrás de las emociones. Tengo miedo de noche. Y aparece la frase cortita. No vas a poder, sos una tonta, mirá lo que sea. Y eso se dispara, se dispara, se dispara, se dispara. Y se dispara de modo no consciente. ¿Estamos hasta acá? Entonces, recuerden ustedes que cuando hablamos de algo no consciente y que se dispara, significa que es automático. Y si es automático, sucede en menos de 500 milisegundos. 500 milisegundos. Significa en menos de medio segundo se disparan esos automáticos. Ceci Grande, Silvia, creo que va a comer y ya lo vimos. Para nosotros ser conscientes de algo necesitamos casi un segundo. Casi mil milisegundos. Por lo tanto, si algo sucede en menos de 500, no vamos a ser conscientes. Vamos a observarlo cuando ya esté puesto ahí y ya instalado. Bien. Les recuerdo que ya he impreso el texto con que vamos a trabajar durante todo este mes. Así que a quien le falte, me avise porque ya las tengo impresos aquí. Bien. ¿Estamos hasta acá? Ceci. ¿Grande? ¿Me dijiste algo? Ah, ok. No, porque así para arriba. Así no sé qué es. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, luego de la tarea, que generalmente hablamos los primeros minutos, también hablamos de cómo les ha ido en la práctica. ¿Cómo les ha ido en la práctica durante la semana? A ver, ¿alguien que quiera comentar algo? Mary, ¿cómo te fue a vos? ¿A mí? Bien, o sea, me cuesta todavía poder concentrarme bien para meditar, digamos. No sé si me estás preguntando de eso, ¿Cómo te ha ido en la vida cotidiana, en el trabajo? Si has podido rescatarte, ¿cómo ha ido? En el trabajo me fue bien. Estoy un poco ansiosa de espera del otro trabajo. Y hoy me pidieron hacer un trabajo en blanco, como antecedentes generales y más que tengo que imprimir. Y yo no tengo nada de eso. Y estuve como toda la tarde estresada porque no me salía el trámite, y finalmente lo tenía que pagar, lo pagué, y ahora no me llega el mail de confirmado de eso, entonces estoy como estresada diciendo porque mañana ya lo debería mandar, y ahora estoy con que no me va a llegar el mail, con que me va a salir todo mal, pero nada, estoy intentando como decir capaz mañana me llega, como que estuve todo el día pendiente de eso, y ahora estoy como intentando. Bien, la pregunta, el comentario, Mary, sería, esto ya no depende de vos. Por lo tanto, que vos hagas esfuerzo y sostengas una expectativa, lo único que vas a generar es mayor malestar. Sí. ¿Bien? Muy bien. Cerramos el micrófono entonces. ¿Quién más? Pablo. Bueno, en la práctica sentí que pude estar mucho más enfocado, ¿sí? En el tema de la respiración. Y me permitió eso, estar más sereno y convocar más a esta ley, ¿no?, de la impermanencia, ¿no?, de que todo cambia. E incluso se volvieron a dar situaciones que yo un poco conté la vez pasada, y volví a tener reacción emocional de culpa,
¿sí? Y automáticamente esto que hablamos me sirvió mucho porque es como que pude tomar esta parte mía, ¿no?, que aparece ante una situación en el presente, y como que pude tomarlo fuerte en mano, e incluso abrazarlo, y fue una cosa que hasta me permitió soltar, ¿sí? Soltar la situación que tenía, que me estaba pasando en ese momento, y estuve muy tranquilo, o sea, a comparación de lo que yo viví la vez pasada, ¿no?, que viví un ataque de furia casi desconocida en su dimensión por mí, ¿no?, totalmente en su dimensión. Y las situaciones en el presente se siguieron dando, pero el hecho de estar atento, ¿no?, en esto de... Atento, y sobre todo esto de observar, ¿no?, la reacción, tomar esa distancia prudente para mantener lo que me había aflorado, ¿no?, ante esa situación, y la verdad que sentí mucha tranquilidad. Entonces esto de estabilizar el foco realmente es clave, ¿no? Es clave, la estabilización del foco atencional es clave. Lo que quiero que nos digas es lo siguiente, y esto los remito al apunte, al protolibro que tienen ustedes, a lo que se llama mensajero tipo 1 y tipo 2. Anoten. Mensajero tipo 1 y tipo 2. Busquen mensajero tipo 1 y mensajero tipo 2. Y vamos a ver un ejemplo de ello en 20 segundos. ¿Pablo? Sí. La semana pasada, vos perfectamente identificaste qué edad tenía ese que experimentaba la emoción. ¿Qué edad tenía? 5, y después me quedé pensando que podía tener 3. Bien, perfecto. Pero básicamente el niño, digamos. Perfecto. Esto lo hablamos con vos, Mary, también. La edad que tiene cuando uno tiene esa reactividad. Con Maya también hemos hablado, con todos. Poder reconocer. Entonces, para que tengan todos en claro, esto que está comentando Pablo, ese es el mensajero tipo 1. Es una estructura infantil que se articula ante la posibilidad de un malestar. Anotalo, Maya, porque lo vamos a ver la próxima. Mario y Esteban, ni hablemos. Es la estructura infantil. Ahora, si yo te pregunto, ¿pero qué fue lo que pasó? Volvieron a suceder situaciones más o menos similares. Pero cambió el mensajero. Pero cambió el mensajero. Ahora el mensajero tiene 52. Tiene 52. Ese es el mensajero tipo 2. O sea, sería el adulto y el niño, como polaridad. Exactamente. Exactamente. Entonces, ahora, hay algo que quería... No, perdón. Que hay algo que quería comentar, ¿no?, a todos y a vos, Julia, que me quedé pensando en cuanto también, sabes que a mí me gusta mucho el tema de inteligencia emocional y sé cómo lo ves desde el budismo. Pero también aprendí algo que me sirvió y que siempre tuve como cierta carencia, ¿no? Porque es cierto que la ira no es efectiva, ¿sí?, si la canalizamos mal. Pero desde la inteligencia emocional, de alguna manera también, sí aprendí esto de que a delimitar más el territorio, ¿sí? Y esto sí tiene que ver también con el adulto, con el mensajero tipo 2, ¿no? Porque de alguna manera este enojo, no exacerbado, pero enojo al fin, de alguna manera me estaba convocando, porque digamos, las emociones tienen una finalidad y una función también, ¿sí? Y me estaba convocando a marcar territorio, marcar límites, mi límite, ¿sí?, el límite del otro,
límite que también tiene que ver con estos roles que comentaba también la vez pasada, que uno ejerce y se desdibujan esos límites saludables para uno, ¿no? Y el hecho de, creo que si bien trabajé muchas veces el tema del niño interior, en mis propios espacios de terapia, de grupo, creo que esta vez bueno, hay cosas que van madurando, supongo, y creo que es así, pero esta vez es la primera vez que siento que lo pude agarrar bien de la mano y contenerlo, ¿no? Y decir, acá estoy yo, y esto me puedo encargar yo, y la sensación después fue de mucha tranquilidad, ¿no? Como mucha más claridad también, en la acción, en las decisiones, en el saber hasta dónde quiero, hasta dónde no. Así que la verdad que en esto de estabilizar, vuelvo al punto porque me parece que tiene mucha relación con eso, ¿no? Estabilizar el foco y no quedarme pegado a las escenas que por ahí son muy fuertes, ¿no? Fíjate vos, voy a compartir pantalla. Vamos a modo presentación. Bien. Bien. Cuando, para los nuevos, esto amarillo que ustedes ven aquí, es la mente. La mente tiene dos funciones, una especie de proyector y otra, una especie de pantalla. Esta línea azul separa el mundo externo de lo interno. Cuando yo estoy sumido en una posición dual, que sería uno contra el mundo, en el modo típico, modo hacer, no importa lo que haga, yo soy capaz de hacer todo. Estas estructuras que están aquí, que las remito al apunte a todos los que lo tienen, vos, Mary, también. La ignorancia, el ego o estructura infantil, el apego y la aversión van a teñir una y otra vez la pantalla. Y fíjense qué sucede. Lo que es así, yo no lo voy a poder ver jamás así. Porque estas estructuras que están aquí están operando continuamente y generando un filtro como yo percibo el mundo. Al cuadradito blanco lo veo rojo, al sol así y así. En la medida que vos has estabilizado el foco, Pablo, pasó esto. Pasamos de una mente así, totalmente a la defensiva, a una mente así, mucho más calma, un color más clarito. Estas estructuras de la ignorancia, el ego, la apego y la aversión con menor intensidad, sí, sin embargo, siguen tiñendo, pero ya es menos que antes. Y cuando pasamos a un nivel 3 de práctica, lo que sucede es que la pantalla se hace totalmente transparente, no bloquea nada, y lo que uno observa aquí fuera es lo que se refleja dentro. Este es el mundo de la percepción. Mira, Pablo, el enojo, las emociones, nunca, como un pensamiento, como una sensación, nunca son obstáculos. Son siempre información. Nuestro problema, ¿cuál es? Es que pretendemos tratar como obstáculo un paquete de información. Y pretendemos que no esté ahí. Y por supuesto va a volver, y va a volver con mucho mayor malestar. Entonces, cuando nosotros aprendemos a estabilizar el foco atencional, el ego, la ignorancia, el ego, el apego y la aversión, como estas semillitas que están aquí, se llaman semillas no hábiles, van a permanecer en estado de latencia. Cuando nosotros estabilizamos el foco de la atención, miren lo que sucede. De tener unas semillas, cuando estamos en una posición dual, nosotros contra el mundo, fíjense ustedes que cuando nosotros comenzamos la práctica, miren lo que pasa con esta semillita verde. Se hace más grande. Y con el tiempo se hace más grande. Y estas negritas, que antes eran mucho más grandes, se hacen más pequeñas, pero jamás van a desaparecer. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué?
Porque estas estructuras que están aquí y esto que está aquí tienen que ver con la supervivencia. Jamás se pueden desactivar. Tienen que ver con la supervivencia. Cuando estamos en modo hacer, por supuesto que todo es peligro, porque todo va a atentar contra mis deseos y mis expectativas. En la medida que suelto eso, desaparece. Por eso en la película, la vida, lo ordinario, es lo importante. No lo extraordinario. Lo absolutamente ordinario. Esa es la vida. No es lo que va a venir mañana, es lo que hoy yo hago. Capaz que mañana te agarra una CB, fuiste, no estás más ahí. O entra alguien, te roba y te pegan un tiro, y no estás más ahí. ¿Estamos? Vamos a comenzar entonces con la práctica formal de meditación. Entonces, tanto a la Ceci Grande como a la Silvia, bueno, vos Mary ya lo sabes, vamos a adoptar una postura no tan cómoda, Ceci ni Silvia. No tiene que ser cómoda, tiene que ser suficientemente incómoda como para no dormirse. ¿Mm? Párpados cerrados. Antebrazos apoyados en los muslos. La mano izquierda adentro de la derecha. Espalda recta. Y lo que vamos a hacer ahora es entreabrir ligeramente los párpados a punto tal de que entre algo de luz a través de las pestañas. No vemos nada, simplemente observamos. Observamos ese vacío o esa oscuridad que aparece al cerrar los párpados y también estamos observando ese poquito de luz que está ahí. Al mismo tiempo que observamos esto, vamos a observar la mecánica respiratoria pero sin intervenir. Observamos y somos conscientes cuando nuestro cuerpo quiere inhalar. Y somos conscientes cuando nuestro cuerpo quiere exhalar. Pero no intervenimos. No retenemos el aire, no prolongamos la exhalación, simplemente observamos. Observamos. Inhalamos y exhalamos observando la mecánica respiratoria sin intervenir.
Mientras hacemos esto, es posible que aparezcan pensamientos, emociones o sensaciones corporales. Simplemente las observamos, les agradecemos por la información que nos dan y luego volvemos el foco de la atención hacia la postura, hacia la observación de la mecánica respiratoria. Al mismo tiempo observamos ese vacío o esa nada que queda al cerrar los párpados y ese poquito de luz que ingresa. Ahora que estamos bien instalados, les pido que presten atención cómo la exhalación se va haciendo cada vez más prolongada. No lo buscamos, simplemente sucede. Si prestan atención, van a observar que hay muy pocos pensamientos, muy pocos. Si llegasen a aparecer, simplemente obsérvenlos
y luego vuelvan a dirigir el foco de la atención hacia la exhalación, hacia la postura. Jamás buscamos que un pensamiento no aparezca. No es asunto nuestro si van o vienen. Lo mismo que una emoción o una sensación. Los observamos y los soltamos, volviendo el foco de la atención, por ejemplo, hacia la exhalación, hacia la postura. Este grado de estabilización del foco atencional lo pueden lograr en cualquier momento del día, aún estando en el baño, por ejemplo, o esperando en la cocina. Es sumamente sencillo de lograr. Este espacio de serenidad, donde no se perciben pensamientos. Fíjense que no hay pensamientos, pero al mismo tiempo hay un observador que atestigua de que no hay pensamientos. Esto ya es el nivel 2 de conciencia. Un observador que se percata de que no hay pensamientos. No se distraigan. Vuelvan hacia la exhalación.
este espacio que habitan, espacio de escucha, espacio de atención plena, fíjense que la audición sucede a través de ustedes y no hay ningún pensamiento que la acompañe. Simplemente sucede. No hace falta estar pensando a la vida. La vida es, independientemente si uno piensa o no. Relajen los hombros. No dejen que la cabeza caiga. Ahora llevemos el foco de la atención hacia la exhalación en lo posible, a todo el proceso exhalatorio, que cada vez, como dijimos, se ha tornado más largo, más prolongado. Suelten los pensamientos, vuelvan el foco de la atención hacia la exhalación. Cabalguen sobre la columna de aire que sale por sus fosas nasales al exhalar.
esta mente reposada, serena, sin pensamientos, donde solo hay observancia, no hay diálogo interno ni etiquetas. Es lo que se llama el espacio que hay entre pensamiento y pensamiento. Podemos perfectamente observar eso. Los pensamientos son como las palabras, las frases en un libro. El espacio que estamos habitando es la hoja en blanco. Nada de otro mundo. Soltar toda expectativa autocentrada. Me mandarán el recibo de pago cuando lo deban hacer. Ya no depende de mí. Hay otros factores en el mundo que escapan a nuestra razón y dominio. Soltar las expectativas y la resistencia a lo que es van a generar una mejor calidad de vida. Expectativas y resistencia. Expectativas y resistencias. Respetuosamente les recuerdo, vida y muerte es algo urgentemente serio. Todo pasa rápidamente a lo lejos y se desvanece la oportunidad de este instante. Que cada uno completamente corte la negligencia y corte la indulgencia y despierte, despierte. Atención, que tu vida no pase en vano. Muy bien, tenemos todavía unos minutos. ¿Cómo te ha ido? Ceci, grande.
Me costó lo de los pensamientos, es como que venían y venían. Es más práctico. Creo que la práctica te llega un poco más a poder correrlos y enfocarte en la respiración. Eso me costó un poco. Pero Bien. Bueno, cuando dijiste que sale la respiración como galopando ahí me hice la imagen y pude relajarme más. Como galopando ante el aire. Claro, vas montada sobre la exhalación. Sí. Acordate que en ningún momento se trata de correr los pensamientos, Ceci, ¿eh? Sí, sí, me acordaba de eso. Los miraba Jamás. Y trataba de volver a la respiración. Volves a la exhalación. Llevas el foco de la atención hacia toda la columna de aire que sale por las fosas nasales. Esa es la forma de soltarlos. No es desde la cabeza. Es llevar el foco atencional hacia la exhalación. Si vos pretendes sacarlos desde la fuerza de voluntad, ese mismo esfuerzo hace que vuelvan. Sí. Esa es una trampa. Mira, Ceci. Muchas veces sucede que tratamos a los pensamientos como si fueran obstáculos. El mundo de lo concreto, de lo real, cuando vos vas por un camino y te encontrás con una rama o una piedra, la corres y seguís caminando y en ningún momento vos piensas, la rama va a volver, o te la encontrás 50 metros más allá hacia otra. Pero los pensamientos, y uno que sucede, como a eso uno le funciona en la vida real, cree que los pensamientos, las emociones o las sensaciones deben ser tratadas del mismo modo. Y si vos tratas a una emoción, a una sensación o a un pensamiento como un obstáculo, estás totalmente perdido. A los pensamientos, emociones o sensaciones no se los quita jamás. Se los observa, se recibe la información que te están dando y luego el modo de soltarlos es volver el foco de la atención hacia la exhalación. Cuantito lo quisiste correr, no quiero pensar esto, ¿por qué estoy pensando si yo estoy ahora remeditando? ¿Por qué? Ese mismo esfuerzo automáticamente fue. Entiendo. Muy bien. Te entiendo. Gracias. Gracias, Ceci. ¿Algún comentario? No. Silvi, ¿cómo te fue? Bien. Bien, bien. También me fui un poco, volví. Pero bien, bien, bien. Me sentí en un momento muy, muy concentrada, muy relajada. Después, bueno, lo fue fluctuando. Me costaba, me hizo doler los ojos, mantener así los ojos entreabiertos. Me hizo doler, vos sabés, me quedó doliendo acá, en los ojos. Bueno, pues eso puede ser un poco. Después los cierras y los abres. Pero ¿por qué esto de mantener un poquito abiertos los párpados? Porque si no, con los párpados cerrados entras a insomniar. Sí, sí. Y la otra, con los párpados cerrados, que te empiezas a dormir. Sí, yo noté cómo te mantiene más como atento, digamos, que no te deja dormirte. Sí, es verdad. Sí. Ese es el punto. Ese es el punto. Perfecto, sí, bien, Valero. Muy bien. Gracias, bien. Muy bien. Mary, ¿cómo te fue? Bien, por ahí me cuesta que la respiración me salga automática porque por ahí concentrarme en la exhalación como que lo pienso y entonces yo como que me concentro en respirar y no me sale automático, entonces como que nada, la respiración no lo puedo controlar para que me salga como sola, digamos, y observarla, me cuesta de esa parte, digamos. Bien. Fíjate, Mary, que no buscamos controlar, simplemente observar. Bueno, Haz de cuenta que vos te pones frente a una ventana. ¿Controlas el paisaje o lo observas? Lo observas. Bueno, cierra los párpados y observa cuando tu cuerpo quiere inhalar y exhalar. Si aparecen los pensamientos sobre, ay, ¿cómo lo estaré haciendo?
Eso no es asunto tuyo. Claro, eso me pasa. Volvé a observar. Sí, yo sé qué te pasa. Nos pasa a todos al principio. ¿Sabes, amor? Sí. Bien. ¿Algún comentario para el final? Bien. Tarea para la semana que viene. La tarea para la semana que viene es leer la introducción, toda la introducción del protolibro Mindfulness 2.0, y la pregunta es: ¿qué tendrá que ver con sus vidas esa introducción? Vamos a trabajar sobre eso. La segunda tarea es tratar de llevar, ¿viste ese así, grande, esto de observar la exhalación? Simplemente observar la exhalación. Tratar de hacer eso, ese observar la exhalación, unas 40 veces por hora. ¿Qué significa 40 veces por hora? Para que uno tenga una idea. En un minuto, uno exhala más o menos entre 6 y 8 veces. Por lo tanto, hacerlo eso son 4 minutos por hora, no más que eso. Y lo podés hacer todos separaditos. No hay problema. Pero sobre todo, para Ceci, para Mary, para Silvia, ese espacio al cual uno accede observando la exhalación, donde está uno como observador y no hay pensamientos, es lo que antes se llamaba la famosa mente en blanco. Es una pavada. No hace falta ninguna maestría en acceder ahí. Es una pavada absoluta. Es el espacio que hay entre pensamiento y pensamiento. Bien, entonces nos vemos el lunes que viene. Un cordial saludo a todos. Chao, chao.